Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Ya son las 7:03 con 3 minutos. Les saludo desde Zapopan, Jalisco. Una vez más, qué bendición poder llegar hasta sus hogares, poder permitirme sobre todo llegar a ustedes por medio de esta transmisión. Hemos estado tocando un tema un poco delicado sobre el tema de la gracia. ¿Por qué delicado? Tal vez tú te preguntes, ¿no? ¿Por qué es un tema delicado? Bueno, desde mi punto de vista, delicado porque muchos han transgiversado el tema de la gracia, han tomado como justificación o pretexto la gracia de nuestro Señor Jesucristo para hacer con ello lo que sus corazones así les dictan. Y han violado los principios bíblicos. Y es algo que me llena de tristeza porque no solamente lo han manejado de una manera equivocada el tema de la gracia los mismos cristianos, sino que también aquellos que se considera que deben de conducir al pueblo de Dios a la imagen de Cristo. Sin embargo, les han permitido o han dejado la puerta abierta para que este tipo de personas hagan y deshagan con el tema de la gracia. Entonces me es necesario poder desarrollar estos temas del porqué de la gracia y qué es la gracia. Sé que estamos viviendo en tiempos de gracia. Ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos nosotros que la ley, el trabajo de la ley, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, es como un ayo. Un ayo era una nodriza o una persona que se encargaba de conducir al niño a una cierta meta. De ahí viene la palabra pedagogos. Los pedagogos son aquellos que conducen a los niños a una buena enseñanza. La ley, esa era su función. La ley, su función era llevarnos a Cristo, dice el apóstol Pablo. La ley por sí sola la hemos entendido y hemos captado que la ley es muy difícil de cumplirla. No hablando de los 10 mandamientos, sino de toda la ley que Dios a través de Moisés le fue entregado para poder regir y de esta manera llevar a la nación de Israel a una convivencia mejor entre ellos mismos, a una convivencia con las demás naciones y sobre todo a una relación con Dios. Pero cuando nosotros analizamos la cuestión de la ley, nos damos cuenta que la ley no justifica absolutamente a nadie. Aquel que es infractor de la ley o que viola la ley, quebranta la ley de Dios, se hace merecedor de un castigo, del castigo que la ley impone. Por lo tanto, entendemos que la ley es rígida, es dura, la ley es inquebrantable, no se puede quebrantar la ley. La ley fue dejada para que el pueblo de Israel viviera de una manera ordenada, de una forma sana en su convivencia con los demás. Pero nos dimos cuenta que la ley no podría traer la seguridad de la salvación, porque qué difícil es cumplir la ley.
Dice la palabra que Cristo vino no a quebrantar la ley, no a violar la ley, sino vino a cumplirlo al pie de la letra. Entonces Jesús da testimonio, dice, yo no he venido a violar la ley, yo no he venido a quebrantar la ley, yo he venido a cumplirla. Entonces, para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los seguidores de Cristo, en Cristo Jesús, la ley fue cumplida. La ley establece que los que están bajo la ley o el régimen de la ley puedan cumplir al pie de la letra todo lo que está establecido allí. Estar en las fiestas, por lo menos una de las 7 fiestas importantes. Si un judío no va a las fiestas o a una de las fiestas que son importantes para la casa de Israel, se hace infractor de la ley, viola la ley, quebranta la ley. Y esto le va a traer consecuencias. Entonces, veamos nosotros que en Jesús o en Cristo, nosotros hemos cumplido toda la ley, ya que si Cristo en mí, esperanza de gloria, dijo el apóstol Pablo, entonces vemos que si Cristo está en mí, a través de Cristo, yo he cumplido la ley. La ley va más allá de los 10 mandamientos. La ley va más allá de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no se deben de quebrantar. Y es más, los 10 mandamientos están vigentes para la iglesia en la actualidad, hasta el día de hoy. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación. No te harás imagen, no codiciarás, no robarás, no matarás. Esos mandamientos siguen con nosotros, siguen estableciéndose, aún siguen vigentes hasta el día de hoy. La ley completa ya fue cumplida por Cristo Jesús. Jesús es nuestra Pascua, Jesús es nuestro Pentecostés, Jesús es nuestro tabernáculo, Jesús es nuestro pan sin levaduras. Entonces vemos nosotros que en Cristo se cumple todo lo que está establecido en la ley. Ahora, eso no significa que la ley o la gracia está siendo diluida. No, porque aun cuando nosotros comprendamos la gracia, entendamos la gracia, nos vamos a dar cuenta que la gracia demanda más que la ley, porque la gracia no es un concepto, la gracia es una persona, y la persona se llama Jesucristo. John Stott dijo que gracia es Dios amando, Dios inclinándose, Dios llegando al rescate, Dios dándose generosamente en Jesucristo y a través de Jesucristo. Esa es la gracia. La gracia cubre multitud de pecados. La gracia perdona los pecados aún futuros. Pero eso no significa que te da credenciales para pecar.
Qué increíble es la gracia. La gracia, aunque ya perdonó los pecados a un futuro, no nos da la credencial para pecar. Porque la gracia no es un concepto. La gracia es una persona. Es Cristo en mí. Es Cristo en mí, esperanza de gloria, dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando yo entiendo la cabalidad, la totalidad de la gracia, me voy a dar cuenta que la gracia demanda más que la misma ley. Porque el reto de los cristianos es llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, si la gracia es una persona y se llama Jesús, el Hijo de Dios, el varón perfecto, entonces el desafío para ti y para mí es llegar a la estatura de ese varón en todos los aspectos, en palabra, en obras, en todas las cosas. Nosotros tenemos que ser como Jesús. Y ese es el llamado de la gracia. En Primera de Juan, capítulo 3, verso 19 al 20, dice: en esto sabremos que somos de la verdad. Ojo, en esto sabremos que somos de la verdad. El término está en un tiempo futuro. Sabremos. En esto sabremos en tiempo futuro que somos de la verdad. En el presente, lo que da testimonio son las obras que nosotros hacemos. ¿Has escuchado en alguna ocasión la frase que dice: tu testimonio habla más fuerte que tus palabras? Esto es lo que está diciendo el apóstol Juan aquí. En esto sabemos futuro que somos de la verdad. ¿En qué? Y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Qué increíble declaración del apóstol Juan. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. ¿Por qué el apóstol Juan habla de la condenación del corazón? Porque si tú te acuerdas, hay una frase en la palabra de Dios que dice en los evangelios que de la abundancia del corazón habla la boca. Y del corazón salen los malos pensamientos, comienza a dar una lista de cosas que están almacenadas en el corazón. Y muchas veces eso, el enemigo lo utiliza para restregar nuestro pasado. Satanás utiliza lo que sucedió hace años atrás y viene al presente y te lo restrega y te dice: eres tú. Y utiliza lo que hay en el corazón. Y viene y te dice todo, te denigra, te hace sentir mal, todo. El enemigo lo aprovecha para que tú puedas ser condenado de acuerdo al pasado. Martín Lutero, el padre de la Reforma, que así se le conoce, él hizo esta declaración en una ocasión en uno de sus libros. Él dice que estando sumergido en un tipo de depresión, se vistió de luto, se puso de todo negro y él cuenta en su testimonio, dice que Satanás lo visitó y le comenzó a decir a Martín Lutero todo lo que él había hecho aún siendo sacerdote.
y le dio una larga lista de todos sus pecados pasados. En esa lucha estaba cuando su esposa le pregunta a Martín Lutero por qué estaba vestido de negro. Y él contesta: porque estoy de luto. La esposa de Martín Lutero le dice: pues que yo sepa, no me ha llegado la invitación del funeral de Dios. Él está vivo todavía. Y esa palabra de la esposa de Martín Lutero se le quedó grabado. Y cuando Satanás vuelve una vez más a traer condenación de su pasado, Martín Lutero reflexiona y le dice a Satanás: te faltó escribir hasta debajo de la lista que Cristo me perdonó y me lavó de todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Por lo tanto, esto fui, pero esto es lo que yo soy. Y esta es la gracia de Dios es lo que nosotros somos en Cristo, no lo que fuimos antes de Cristo. Porque cuando el apóstol Juan escribe su carta, esta carta, lo hace con el propósito de defender la vida cristiana, la espiritualidad, lo voy a poner de esta manera. Porque había un grupo llamado los agnósticos o los gnósticos, que no se desarrolló completamente esta filosofía, por así decirlo, hasta el siglo II. Y es de especial importancia para el estudio de esta primera carta de Juan, que nosotros entendamos cuál era la filosofía o la doctrina de los gnósticos. Los gnósticos despreciaban al mundo y todo lo que en él hay, en particular el cuerpo, porque la creencia básica de todo el pensamiento gnóstico es que solo el espíritu es bueno y que la materia es esencialmente mala. Hablando del cuerpo, que es materia, los gnósticos decían que este cuerpo es malo, es pecaminoso. Por eso a ellos no le entraba la revelación o la enseñanza de que Dios se había hecho hombre y que Jesús era hombre y que es Dios al mismo tiempo. Porque ellos decían: ¿cómo es que si Dios es espíritu, puede habitar en un cuerpo material que es esencialmente malo? Entonces, el gnosticismo primitivo, en el tiempo del apóstol Juan, ¿sí?, estableció una doctrina dicótoma. Le hablamos de la dicotomía. Hablando de la dicotomía, hablamos de dos, oscuridad, luz, el bien y el mal, la carne y el espíritu. Entonces Dios era bueno, Él era luz, Él era espíritu, por tanto no podía representarse en la carne, que de por sí era mala. Entonces ellos infiltraron esas enseñanzas dentro de la iglesia, y el apóstol Juan, por este motivo, escribe su evangelio, el evangelio que lleva el nombre Juan, y las cartas de primera, segunda y tercera de Juan. Ese fue el motivo principal en el que se basó para escribir estos escritos, estas cartas. Entonces, el Cristo era Dios, pero no era hombre. Solamente parecía ser hombre, tenía una apariencia.
Entonces Juan escribe y dice, no, yo les quiero mostrar que Jesús vino en la carne para refutar a los maestros falsos, para dar seguridad de la salvación y gozo a los creyentes. Ese fue el propósito por el que se escribe el Evangelio de Juan y la primera carta de Juan, para dar seguridad y gozo a los creyentes de su salvación. En esta carta es donde nosotros encontramos esta frase. En esto sabemos, en esto sabremos que somos de la verdad y nos sentimos seguros. Ahí está el motivo, el propósito por el que se escribe primera de Juan. El motivo es darnos seguridad de nuestra salvación. Pero esa seguridad no es por lo que nosotros hagamos. Esta seguridad es por lo que Dios, a través de Jesucristo, su Hijo, hizo por nosotros. Porque por gracia sois salvos. No es por obras para que nadie se gloríe, sino es, dice la palabra, es don de Dios. Entonces, la gracia es un don, es un regalo. Vino envuelto un regalo en un cuerpo humano, Dios hecho carne, llamado Jesucristo o Jesús. Espero no confundirte, por eso voy paso a paso. Para que te quede claro que la salvación es a través de una persona. Esa persona nos dio un regalo llamado gracia. Recuerda que la gracia es recibir lo que no merecíamos. Nosotros no merecíamos el perdón, no merecíamos la vida eterna, merecíamos la muerte. Y el apóstol Pablo dice que había una carta que estaba en contra de nosotros, un dictamen en contra de nosotros, pero que Cristo agarró ese documento y la destruyó, dándonos a nosotros la libertad. Pero la libertad tuvo un precio. El precio de la gracia es que Jesús, el Hijo de Dios, tomó tu lugar y tomó mi lugar y llevó nuestros pecados y fue clavado en una cruz. Ese es el precio de lo que es la gracia. Entonces, Jesús nos enseña a nosotros cómo actuar en esta vida. Y Él habla de la historia. Bueno, se cuenta la historia de una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. No sé si tú te acuerdas. Jesús por la mañana, y por la mañana Jesús volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? La costumbre de Jesús de ir al templo era una costumbre de él de estar ahí. A esta mujer la sacaron de la cama. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Qué estaban haciendo esos escribas? ¿Qué estaban haciendo los fariseos? ¿Andaban de casa en casa buscando? ¿O estaban ellos en esa casa de cita? ¿O le pusieron un 4, voy a ponerlo así, a la mujer? Porque mira lo que dicen. Esta mujer ha sido sorprendida. Le llegaron de sorpresa, no juegues. No juegues. Le llegaron de sorpresa a la mujer. La sacaron de la cama.
Probablemente le gritaron: levántate, ramera. ¿Qué clase de mujer crees que eres? Sí. Entonces, probablemente los sacerdotes abrieron la puerta de una patada, de un golpe, abrieron la puerta de su dormitorio, descorrieron las cortinas y quitaron las cobijas que tapaban a la mujer, ¿no? Y antes de poder sentir la calidez, por así, del sol, ella sintió la vergüenza, el frío, el desdén de ellos. ¡Qué vergüenza!, ¿no? ¡Qué vergüenza! Pero ¿qué estaban haciendo estos hombres, estos sacerdotes, estos fariseos, estos escribas? ¿Alguna vez te habías puesto a pensar en eso? ¿Qué estaban haciendo en la casa de esta mujer? Bueno, el chiste es que se lo llevan a Jesús, ¿no? Y dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 8, verso 6, dice: la mujer no tenía nada. La mujer, dice, Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con los dedos. ¿Le darían tiempo a la mujer de vestirse? Yo creo que no. Yo creo que estos hombres, como te lo mencioné ya anteriormente, la ley era rígida, inflexible, insensible. Estos hombres entonces tomaron a la mujer y la sacaron como estaba, porque dice, la encontramos en el acto mismo, en el acto. Ella estaba teniendo relaciones. Y así como la encontraron teniendo relaciones, así la sacaron de su casa, la pobre mujer. Desnuda, y desnuda para avergonzarla y llevarla delante del pueblo para que el pueblo se burlara de esta mujer. Y la ley menciona que este tipo de personas tenían que apedrearla, tenían que matarla a pedradas. Desnuda, y la llevan frente a Jesús. Entonces la mujer no tenía salida. La mujer no podía negar la acusación, la habían atrapado. La mujer no podía pedir clemencia. ¿De quién? ¿De quién podía pedir clemencia? ¿De Moisés? ¿De los sacerdotes del Sanedrín? ¿De Dios? Porque los interlocutores de Jesús estaban agarrando piedras y haciendo muecas. Eso significa que nadie la iba a defender. Pero me llama la atención que frente a toda la multitud, la mujer desnuda la ponen frente a Jesús, y Jesús, wow, la dignidad de Jesús. Ni aún con su mirada pecó. Jesús, cuando le trajeron a la mujer desnuda, él rápidamente se inclinó hacia el suelo y comenzó a escribir. ¿Qué escribía? No lo sé. ¿Qué escribía Jesús? Nadie sabe lo que Jesús escribía. Se deduce que escribía el Shema: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Algunos dicen que eso es lo que Jesús escribía, pero nadie nos asegura lo que Jesús escribía. Pero no es tanto lo que Jesús escribía, sino la actitud correcta de Jesús. La manera correcta de Jesús frente al acusado. Probablemente Jesús estaba de pie cuando él vio al pueblo venirse encima, y de repente sacan a la mujer del medio del pueblo desnuda, y Jesús rápidamente, dice, inclinado hacia el suelo, se inclina hacia el suelo, no levanta su vista para ver a la mujer. Y eso me llama mucho la atención, porque los ojos son tentadores. A través de los ojos Eva pecó.
Dice que Eva vio el fruto, vio el fruto. David pecó a través de la mirada. Cuando estaba en la terraza de su palacio, David vio a Betsabé y la vio desnuda y la codició. Ver, y Jesús no vio a la mujer desnuda. ¿Qué hombre en la actualidad hace eso? ¿Qué hombre en la actualidad ve a una mujer en la calle, se me desnuda y no voltea a verla? Yo te confieso, de repente los ojos me hacen pecar. Veo algo y volteo, pero rápido reflexiono y volteo a ver a otro lado. Pero hay personas que aún llamándose pastores o ponle el título que quieras, con la mirada desnudan a la mujer. Cuando pasa con minifalda, con pantalón apretado, con una blusa con descote, se les va la mirada. Si la gracia es Jesús, si la gracia vive en mí, yo debo de actuar como Jesús actuó. Yo debo de ser como Jesús hizo en ese momento. Y trato de hacerlo, que cuando veo eso, trato de levantar mi vista y no ver, porque me acuerdo de lo que Jesús hizo. Pero hay hombres que, te lo vuelvo a repetir, llámales pastores, llámales apóstoles, llámales profetas, que yo los he cachado, los he visto, que se les pierde la mirada en la mujer. Y eso es pecar con los ojos. Si tu ojo te es ocasión de pecar, quítatelo. A eso se refería Jesús, porque cuando se hace esa referencia de que si tu ojo te es ocasión de pecar, está dentro del tema del adulterio. Y Jesús dice, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Pero en vez, escucha bien, de Jesús mirar a la mujer, mirarla desnuda, en vez de eso, Él se inclinó. Descendió más abajo que todos los demás, hablando de los sacerdotes, del pueblo y hasta de la misma mujer. Porque la mujer estaba parada. Los sacerdotes, los fariseos y los escribas, ¿por qué tenían que ver a la mujer? Eso se llama indignidad. Eso se llama deshonra. Jesús lo que hizo es inclinarse, bajar su mirada y ver y ponerse más abajo que todo el pueblo, inclusive de la misma mujer. Él tenía la tendencia, Jesús tenía la tendencia, no sé si te acuerdas, Jesús tenía la tendencia de inclinarse. Por ejemplo, se agachó para lavarle los pies a sus discípulos. Se inclinó para abrazar a los niños. Se inclinó para sacar a Pedro del agua, para orar en el huerto. Se inclinó ante el madero contra los romanos que lo flagelaron. Jesús tenía esa costumbre de inclinarse. Por eso Jesús dice, sed mansos como yo soy manso. Sed humildes. Pero muchas veces, por un título de liderazgo pastoral, lo que sea, la gente se llena de soberbia, de altivez. Cuando al príncipe de los pastores, el apóstol de todos nosotros, el sumo sacerdote que está a la diestra de Dios Padre, cuando estaba en la tierra, él se inclinaba ante los demás. Humildad, mansedumbre. Esto es la gracia. Esto es la gracia. La gracia se inclinó ante esa mujer y Jesús no pecó con sus ojos. Él nunca vio a la mujer desnuda. Él siempre miró a la tierra. ¿Quién es Jesús? Si Jesús es Dios, puedo entonces deducir
que cuando Jesús escribía con su dedo en la tierra, me puedo imaginar que al momento de tocar la tierra, Jesús se acordó de su primera creación, el hombre. Cuando Dios hizo a Adán, Jesús estaba ahí. Efesios capítulo 2, dice la palabra de Dios ahí, que Dios hizo al hombre conforme al modelo en Cristo Jesús. Entonces, Jesús estuvo presente el día en que Dios el Padre hizo a Adán. Y cuando Jesús se inclina para escribir en la tierra, me puedo imaginar que Jesús se acordó de su primera creación, o sea, nosotros, o sea, la mujer. Qué maravilloso, ¿eh? Algo que debes de tener en cuenta es que Satanás nunca se va a callar. Fue lanzado fuera el gran dragón, dice el apóstol Juan, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz del cielo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás nunca calla, y Satanás quería que Jesús cayera en una trampa, y utilizó a los escribas y a los fariseos, a los sacerdotes y a todo el pueblo para hacer caer a Jesús. Y ellos vociferaban, pero el que vociferaba era Satanás, porque él es el acusador. El acusador hace de la acusación una profesión. Para Satanás el acusar es una profesión. La condenación de Satanás nos produce no produce arrepentimiento. Recuerda que cuando Satanás acusa, no produce arrepentimiento o determinación, sino solamente remordimiento. Y su objetivo es hurtar, matar y destruir. Hurtar nuestra paz, matar nuestros sueños y destruir nuestro futuro. Satanás siempre va a utilizar el pasado para venir a acusarte y venir a condenarte, porque ese es su trabajo. Satanás, él ha nombrado como ayudantes a una horda de elocuentes demonios y recluta personas para divulgar su veneno satánico. Y de veras, es algo bien increíble cómo es que Satanás utiliza aún a los mismos, entre comillas, cristianos de años, que están metidos en una iglesia, pero que su lengua es un instrumento satánico para lanzar veneno en contra de una persona. ¿Acaso Dios te recuerda tu pasado? ¿Acaso Dios te recuerda tus pecados pasados? ¿Verdad que no? ¿Quién te lo trae a memoria? ¿Quién te lo trae al presente? Si no es Satanás a través de una hermana, de un hermano. Acuérdate que él en el tiempo pasado, acuérdate que él allá, y comienza a traer el pasado al presente para detener tu caminar en Cristo Jesús. La gracia hace que tú puedas ser perdonado con todo eso. Recuerda que la condenación es el producto preferido de Satanás. Nos empuja al centro de la multitud y vociferea nuestro pasado, nuestro pecado. Esta persona fue sorprendida en el acto de la inmoralidad, de la estupidez, de la deshonestidad, de la irresponsabilidad. Y Satanás viene y te recuerda, porque Satanás no tendrá la última palabra. Jesús ha actuado a nuestro favor.
Esa es la gracia. Entonces Jesús se inclinó tanto como para haber nacido en un pesebre, haber trabajado en una carpintería y dormir en una barca de pesca, tanto como para rodearse de ladrones y de leprosos, tanto como para que le escupieran, lo abofetearan, lo clavaran, que lo traspasaran con una lanza. Jesús se inclinó muy abajo, tanto como para ser sepultado por ti y por mí. Pero te tengo una buena noticia. Jesús se levantó por sobre la losa de los muertos. Él se irguió sobre la tumba de José de Arimatea, exactamente frente al rostro de Satanás. Tan alto, a gran altura, se enderezó Jesús a favor de la mujer y a silenciar a sus acusadores, y hoy hace lo mismo contigo y conmigo. Él quiere silenciar a Satanás. Jesús, Romanos 8:34 dice, Jesús, el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros en la presencia de Dios, en la presencia de Dios, frente al desafío de Satanás, Jesús se levanta a nuestra defensa. Esa es la gracia. La gracia significa no hay más condenación. No hay más condenación. Tú fuiste liberado. En el último momento Jesús se pone de pie y ahora dice la palabra que le dice a la mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno, ni yo te condeno. Porque Jesús no vino al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Si tú no crees esta verdad, si tú no recibes esta verdad, si tú no abrazas esta verdad, seguirás viviendo en condenación. Seguirás estando en condenación toda tu vida. Pero si tú abrazas esta verdad, tú vas a disfrutar tu vida cristiana. Vas a disfrutar la vida que Dios te ha dado. Romanos capítulo 5, verso 20 dice la palabra de Dios que tú eres el que dice espiritualmente vivo, celestialmente posicionado. Dice la palabra que Satanás ya no tiene autoridad sobre nosotros. El fruto de la gracia es la salvación a través de Jesucristo. Es la resurrección a través de Jesucristo. Y que ahora estamos sentados con Cristo en las alturas, al lado del Padre. Estamos dotados y equipados y comisionados a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que las acusaciones de Satanás se ahogan y se hunden como un globo desinflado, Ya no tiene poder, que nada de lo que hicimos en el pasado puede venir a culparnos y hacernos sentir indignos de ser hijos de Dios. Así que yo te invito en esta tarde de que tú puedas tomar esta palabra, que nuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Tu vida está escondida. Satanás no te puede tocar. Sus demonios no te pueden atacar. Y deja que la gente hable. Deja que la gente murmure. La crítica de los demás solamente es publicidad gratis para ti. Así que no te preocupes. Cristo se inclinó por ti. Cristo se acuerda de que somos polvo y Él toma nuestro lugar. Esa es la gracia.
La gracia es que tú te sientas libre, no para pecar, sino para disfrutar la vida. Te envío un abrazo, muchas bendiciones a ti y a toda tu familia. Y recuerda que a libertad nos ha llamado Cristo. A libertad, no a libertinaje, sino a libertad. Bendiciones. Te espero el día jueves a las 7 en nuestro discipulado. Jesús bajo la lupa. Un abrazo. Hasta luego.